Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo aquí emocionado como siempre de estar compartiendo con ustedes. Hoy tengo un tema que, ay Dios mío, ha estado en boca de todos, ha generado un montón de comentarios, y la verdad es que es algo que no me podía perder comentar con ustedes. Y es que, como dice el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de la decisión que sorprendió a todos. Así es. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en este asunto que ha sacudido al mundo de las series turcas y a los corazones de muchísimos fans. Ya saben, para los que son nuevos por aquí, si les gusta este tipo de contenido, por favor, no duden en suscribirse. Es completamente gratis y así no se pierden nada de lo que subo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, así no se pierden nada. Y bueno, ahora sí vamos a lo que nos trae hoy. Como les decía, Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan en el mundo del entretenimiento, especialmente gracias a su exitosa serie Love is in the Air o Sen Kalkap. Esta serie, que conquistó a millones de personas en todo el mundo, no solo nos regaló una historia de amor cautivadora, sino que también encendió la chispa del romance en la vida real entre sus protagonistas. La química entre Kerem y Hande era innegable, traspasaba la pantalla y hacía que todos suspiráramos con cada escena. Y por supuesto eso nos llevó a todos a especular, a desear, a soñar con que su amor trascendiera la ficción. Y así fue. Durante un tiempo fuimos testigos de una relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Fotos juntos, declaraciones, gestos de cariño, parecía que el amor había triunfado. Pero como en toda historia, a veces los finales felices no son tan duraderos. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para muchos. Las razones, como suele suceder en estos casos, fueron ambiguas, especulaciones y rumores inundaron las redes sociales y los medios. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de la presión mediática, pero la verdad, como siempre, es difícil de saberla con certeza. Lo cierto es que después de meses de relación, la pareja decidió tomar caminos separados. Y aquí es donde entramos en el tema de la decisión que sorprendió a todos. Después de la ruptura, cada uno siguió adelante con su vida y sus proyectos profesionales. Hande continuó con su exitosa carrera, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Kerem, por su parte, también se mantuvo activo, trabajando en nuevos proyectos y explorando nuevos horizontes. Hasta aquí nada fuera de lo común, ¿verdad? Pero lo que realmente sorprendió a todos, y de lo que vamos a hablar en detalle hoy, es la forma en que ambos han manejado su vida personal y profesional tras la separación. La decisión a la que me refiero no es una decisión única, sino una serie de decisiones, de elecciones, de posturas que han tomado y que han marcado la diferencia. *** El contexto, Love is in the Air y el sueño hecho realidad ***. Para entender completamente el impacto de la decisión de Kerem y Hande, es crucial recordar el fenómeno que fue Love is in the Air. La serie, que se emitió originalmente en Turquía y luego se tradujo y exportó a numerosos países, no solo cautivó a la audiencia con su trama romántica, sino que también la enganchó con la química innegable entre sus protagonistas. Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem, respectivamente, se convirtieron en un fenómeno cultural. Sus fans, ávidos de detalles sobre sus ídolos, esperaban con ansias cada nuevo capítulo, cada foto, cada declaración. La conexión entre Hande y Kerem no solo se limitaba a la pantalla. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente. Las publicaciones en redes sociales, los gestos de cariño captados por los paparazzi y las declaraciones sutiles, pero significativas, alimentaron la esperanza de los fans. La confirmación de su relación fue un regalo para aquellos que soñaban con que el amor de ficción se hiciera realidad. Durante meses el mundo fue testigo de una relación que parecía perfecta, viajes románticos, cenas a la luz de las velas, declaraciones de amor públicas y privadas. La pareja se convirtió en sinónimo de amor y felicidad. Eran la representación de la historia que los fans amaban, fuera de la pantalla. *** El impacto de la ruptura, un terremoto en el mundo de los fans ***. La noticia de la ruptura fue un shock para muchos. Los fans, que habían invertido emocionalmente en la relación, se sintieron desconcertados y tristes. Las especulaciones comenzaron a circular rápidamente y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y rumores. ¿Qué había salido mal?
¿Por qué, después de parecer tan felices, habían decidido separarse? Las razones de la ruptura, como suele suceder en estos casos, fueron un misterio. Se mencionaron diferencias irreconciliables, agendas apretadas y la presión mediática, pero la verdad, como siempre, estaba en manos de los involucrados. Lo que sí quedó claro es que la pareja había decidido tomar caminos separados, dejando atrás un romance que había cautivado a millones. *** La decisión que sorprendió, un análisis profundo ***. Es en este contexto, tras la ruptura, donde la decisión que sorprendió a todos se materializa. No es una decisión única, sino una serie de elecciones y posturas que, en conjunto, han definido cómo Kerem y Hande han manejado su vida personal y profesional después de la separación. Estas decisiones, que se han desplegado ante los ojos del público, revelan madurez, profesionalismo y una notable capacidad de adaptación. ***1. La discreción, un refugio en la privacidad ***. En un mundo donde la fama y la fortuna a menudo se ven acompañadas de la exposición mediática, Kerem y Hande optaron por un camino diferente, la discreción. Evitaron entrar en polémicas públicas, se abstuvieron de declaraciones explosivas y, en general, mantuvieron un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida sentimental. Esta postura, en un entorno donde la farándula se alimenta de dramas y conflictos, es digna de admiración. En lugar de alimentar la controversia y el morbo, eligieron proteger su privacidad y evitar el escrutinio público innecesario. Esta decisión refleja una madurez notable, demostrando que eran conscientes de los riesgos de exponerse demasiado y de los beneficios de mantener la calma y la compostura. La discreción les permitió, a su vez, enfocarse en sus proyectos profesionales y en su bienestar personal, sin verse arrastrados por el drama y la especulación. ***2. El apoyo mutuo, un vínculo de respeto ***. A pesar de la ruptura, Kerem y Hande han demostrado, en distintas ocasiones, que el cariño y el respeto permanecen. Se han evitado comentarios malintencionados y han expresado, de manera implícita, que desean el bienestar del otro. Este tipo de actitudes, aunque no siempre visibles públicamente, son importantes para la buena imagen de ambos. Han sabido mantener una relación cordial, evitando alimentar la animosidad y el resentimiento. Este apoyo mutuo se manifiesta en gestos sutiles, como evitar comentarios negativos sobre el otro en entrevistas o en redes sociales, y en la ausencia de declaraciones que puedan dañar la imagen de la otra persona. Esta actitud de respeto mutuo demuestra que la separación no fue una batalla, sino un acuerdo mutuo de seguir adelante por caminos separados. El apoyo mutuo se convirtió en un símbolo de madurez y respeto, demostrando que era posible mantener una buena relación, a pesar de los altibajos emocionales. ***3. La profesionalidad, separando la vida personal del trabajo ***. Tanto Kerem como Hande han sabido separar su vida personal de su trabajo. No han permitido que la ruptura afecte sus proyectos profesionales ni su relación con sus colegas. Ambos siguen siendo figuras queridas y respetadas en la industria, y han demostrado ser capaces de seguir adelante sin importar los desafíos personales que enfrenten. Esta profesionalidad es un testimonio de su madurez y dedicación a sus carreras. A pesar del dolor y la decepción que pudieron haber sentido, no permitieron que sus emociones personales interfirieran en su trabajo. Siguieron adelante con sus proyectos, manteniendo una actitud positiva y profesional. Este comportamiento no solo les ha permitido mantener una buena relación con sus colegas, sino que también ha fortalecido su reputación en la industria. Su profesionalismo fue fundamental para mantener la credibilidad, tanto con el público como con las empresas que los contratan para trabajos. ***4. La apertura a nuevas experiencias, mirando al futuro con optimismo ***. Tanto Kerem como Hande han demostrado estar abiertos a nuevas oportunidades, a explorar diferentes facetas de sus carreras y a conectar con nuevas audiencias. No se han estancado en el pasado, sino que han mirado hacia el futuro con optimismo y determinación. Este deseo de crecimiento personal y profesional es un factor clave para su éxito continuo. Han demostrado que no tienen miedo de asumir nuevos retos, de explorar diferentes campos y de expandir sus horizontes. Esta actitud de apertura les ha permitido crecer como artistas y como personas, y les ha asegurado un lugar en el mundo del entretenimiento. En resumen, un modelo a seguir En resumen, la decisión que sorprendió a todos no es una decisión aislada,
sino un conjunto de decisiones que han demostrado madurez, profesionalidad, respeto y una gran capacidad de adaptación. Ambos han sabido manejar la situación con elegancia y dignidad, y han demostrado que es posible seguir adelante, incluso después de una ruptura mediática. Han demostrado que la vida continúa después de una relación, y que es posible mantener la cordura y el respeto, a pesar del dolor. ***, ¿qué podemos aprender de Kerem y Hande? ***. La historia de Kerem y Hande nos enseña importantes lecciones sobre las relaciones, la madurez y la vida en general. ***, las relaciones son complejas. ***, nos recuerdan que las relaciones, incluso las más bonitas y mediáticas, pueden llegar a su fin. Es parte de la vida, y no debemos idealizar las relaciones. ***, la dignidad es posible. Podemos aprender que es posible mantener el respeto y la dignidad, incluso en medio de la adversidad. La madurez es clave y la capacidad de separar lo personal de lo profesional es fundamental. La vida continúa. Después de una ruptura, hay un futuro, hay nuevas oportunidades y hay un camino por recorrer. Es importante no quedarse estancado en el pasado y mirar hacia adelante con optimismo y determinación. La discreción es valiosa. La discreción y la privacidad son importantes, especialmente en el mundo del entretenimiento. Nos enseña que a veces es mejor mantener un perfil bajo y proteger la privacidad, en lugar de exponerse al escrutinio público innecesario. El respeto mutuo es fundamental. Nos enseña la importancia de mantener el respeto y el cariño, incluso después de la separación. El apoyo mutuo y el evitar comentarios negativos son gestos importantes para la buena imagen y el bienestar emocional. La profesionalidad es clave. Nos muestra cómo separar la vida personal del trabajo, y cómo mantener una actitud positiva y profesional, a pesar de los desafíos personales. Conclusión. Un legado de respeto y resiliencia. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, más allá del romance y la fama, es un ejemplo de cómo manejar una situación difícil con madurez, profesionalismo y respeto. Su decisión de afrontar la ruptura con discreción, apoyo mutuo, profesionalidad y apertura a nuevas experiencias ha sido un ejemplo para muchos. Han demostrado que es posible seguir adelante incluso cuando el mundo entero está mirando. Han dejado un legado de respeto y resiliencia, demostrando que aunque el amor a veces llega a su fin, la vida continúa y la dignidad siempre debe prevalecer. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de esta conversación. Hemos hablado de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de la decisión que sorprendió a todos. Hemos analizado su comportamiento, sus elecciones, y hemos reflexionado sobre lo que podemos aprender de ellos. Recuerden que me encanta leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué les pareció la forma en que Kerem y Hande han manejado la situación? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, me encanta leerlos. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer, a seguir creando contenido que les guste y a seguir compartiendo con ustedes. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.